Fíjese que mañana es el Día Internacional para la Reducción de los Riesgos por Desastres Naturales y en los últimos días, usted sabe, le hemos hablado de los huracanes Fiona, Julia, especialmente de Ian, estos huracanes que han causado una impresionante destrucción en el centro de Norteamérica, en una temporada que no solo no termina, sino que está en los inicios. Estamos con Marcelo Lagos precisamente para hablar de aquello. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Así es, por décadas la ciencia ha revelado escenarios complejos de futuro, pero siempre ignorada, siempre se cuestiona, se subestima. Hoy día lo estamos viviendo. Conectar directamente los efectos del cambio climático con lo que está pasando no es una tarea simple. Evidentemente que es complejo, pero claramente que están pasando cosas. El nivel de agresividad, la intensidad y el impacto generado por los últimos huracanes en parte del Caribe y el sureste de los Estados Unidos lo revelan. Bueno, hablábamos de Ian y cuando las autoridades decían va a ser el más mortífero que haya pasado, el más grave, bueno, parece ser que las cifras lamentablemente dan la razón. Vamos a compartir algunas cifras precisamente para cotejarlo, Marcelo. Por ejemplo, el paso de Ian por Florida es, y escuche bien, el huracán más mortífero que ha azotado ese estado en 87 años. Claro, dejando de lado lo que ocurrió en New Orleans, ¿cierto? Claro, estamos hablando de Florida. 2005 con Katrina. Nos estamos concentrando en que justamente, rápidamente, una vez que pasó por Cuba, cambió su velocidad y eso llama la atención. Rápidamente llegó a categoría 4, casi cerca de 250 kilómetros por hora e impactó directamente asentamiento humano costero expuesto. Y evidentemente las consecuencias las estamos viendo. Y estamos viendo lamentablemente las consecuencias, como tú bien dices, ¿no? Vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Creo que 249 se alcanzaban a medir en su pico, de 251 para arriba pasa a categoría 5, que es la máxima en la escala de Saffir-Simpson. Y ahí tenemos también las pérdidas de vida humana, 131. Y contando. Pero evidentemente un evento de estas características en un país con menor desarrollo, probablemente la historia habría sido distinta. Bueno, 50,2 mil millones de dólares. Para que usted se haga una idea, eso, Marcelo, es el equivalente a toda la plata que se retiró en los retiros de fondos de AFP en nuestro país. Eso es lo que se perdió solamente en Florida con esto. Y eso suele pasar. Generalmente los países más desarrollados tienen una pérdida económica sustantiva cuando son afectados por procesos de la naturaleza, entre comillas, extrema, y un número de víctimas menor. A diferencia, países menos desarrollados tienen muchas más víctimas, pero el impacto económico en parte se reduce, pero es sustantiva la parte que representa eso del Producto Interno Bruto de estos países. Países como Estados Unidos pierden mucho dinero con estos impactos. Y ahí entra todo el mundo de los seguros. Y también, por supuesto, el tema de las vías, que es lo más relevante. Son 3 huracanes que han pasado en un mes. Vamos a ver los efectos que han dejado. Vemos el siguiente informe y seguimos con Marcelo Lagos. Una temporada de huracanes que comenzó a principios de junio en el Atlántico, pero que ha mostrado su cara más violenta desde finales de septiembre. El huracán Ian duró cerca de una semana, pero fue suficiente para dejar daños e infraestructuras que se demorarán meses y hasta años en ser reconstruidas. Sin embargo, es el factor emocional en las personas, una de las muestras más claras de la devastación que ha significado su paso. Me pongo muy sentimental. Tuve mi momento cuando volví a ver mi casa. Solo busco limpiar algunas cosas. Es como haber perdido un ser querido. La pena va y viene. Tienes momentos de esperanza, pero después todo se cae. Ian ha dejado comunidades completas en el suelo. El estado de Florida es el más afectado, con más de 100 personas muertas y pérdidas que se calculan en más de 50.000 millones de dólares. Una de las razones que explica estas intensas temporadas de huracanes es el calentamiento global. El alza de la temperatura del planeta, en particular el alza en la temperatura superficial del mar, facilita los procesos convectivos que dan forma a estas enormes tormentas tropicales. Una realidad compleja que también están viviendo miles de cubanos. Cerca de 90.000 casas se encuentran dañadas y las fallas en el sistema eléctrico todavía no logran ser arregladas completamente. Los dañados somos nosotros, que imagínate tú, mira cómo estamos, mira cómo quedamos cocinando con leña, perdimos todos los equipos. Pasó este ciclón y me llevó todo. No esperaba tampoco de que iba a pasar como iba a pasar. Esa casa mía es afectada del 2002, y a mí nunca me han dado un clavo, una tabla, nada, mira, nada. A casi 3 semanas del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, los trabajos de reconstrucción están paralizados.
el gobierno estadounidense ofreció puestos remunerados para quienes puedan ayudar a levantar los barrios más golpeados, algunos de ellos donde todavía no hay agua potable ni electricidad. Una promesa de reconstruir que el mismo presidente Joe Biden dio durante su visita a la isla. Todo Estados Unidos está con ustedes mientras reciben esta ayuda para recuperarse y reconstruir. Estoy seguro que vamos a ser capaces de hacer todo eso. Estamos comprometidos con la isla. Cerca de 30 personas han perdido la vida y decenas están desaparecidas en medio del paso del huracán Julia por Centroamérica. El Salvador, Honduras y Guatemala son los países más afectados. 3 huracanes destructivos en menos de un mes generan preocupación entre las personas de Centro y Norteamérica. Septiembre es típicamente el mes con más huracanes, así que es normal ver tormentas de este tipo. Sí, hemos tenido menos que el promedio anual. Quizás veamos más huracanes en lo que queda de año. Colosos climáticos que no dejan indiferente a nadie y cuya destrucción todavía se puede ver en las calles, pero también en el rostro de los afectados. Bueno, lo comentábamos, Marcelo, mañana precisamente es el Día Internacional de la Prevención para reducir los riesgos por desastres naturales, ¿no? Y efectivamente hay metas, si tú quieres, objetivos que están dentro de los marcos que se han acordado para esto. Absolutamente. Naciones Unidas desde finales del 79 ha venido haciendo estrategias internacionales para que los países del mundo incorporen objetivos y prioridades para disminuir el riesgo de desastre. Desastres que siguen aumentando día a día, independientes de todo el conocimiento, el dinero, la comprensión de procesos de la naturaleza y un mundo de ciencia que aporta sustantivo conocimiento. Estamos viendo aquí Marco Sendai, Objetivo 2030. Este es el último marco, es el vigente, 2015-2030. Tenemos 15 años para cumplir objetivos y prioridades. Perdón, Sendai como la ciudad puerto japonés, ¿no? Que fue afectada por el terremoto. Claro, es una gran prefectura en el Japón que fue ampliamente afectada para el gran terremoto de tsunami del 2011, claro. Y de alguna forma de ahí toma su nombre. Y porque evidentemente marcó un antes y un después, un país altamente preparado y que fue sobrepasado por un evento que marcó la historia de ese país. Pero particularmente, ¿qué es lo que busca la estrategia? Busca que los países fortalezcan su resiliencia, que aprendan a convivir con los procesos de la naturaleza de mejor forma y evidentemente avanzar hacia el desarrollo humano. Particularmente, ¿qué se busca reducir? La mortalidad global. Parece de perogrullo, pero evidentemente la cantidad de personas que muere hoy día en el mundo, particularmente por inundaciones como las que estamos viendo hoy día en Centroamérica y el sureste de Estados Unidos, es de miles y miles de personas año a año. Disminuir el número de afectados globalmente, disminuir las pérdidas económicas. Evidentemente, países más pobres retroceden sustantivamente después de un desastre, siendo que esos fondos se podrían destinar a otras obras que avanzan. Tienen perpetuamente la pobreza. Claro, justamente es un círculo vicioso que no termina. Y evidentemente disminuir el daño a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos, porque evidentemente te hacen ser cada vez más susceptible, más vulnerable. Y por otra parte, ¿qué se necesita? Aumentar el número de países con estrategias nacionales para reducir el riesgo. Es un camino que siguió Chile. Recuerden que la UNEMI ya se acabó y hoy día se transformó en un gran servicio nacional, ciertamente, para la reducción del riesgo de desastre y que tiene tareas muy importantes para nuestro país. Aumentar la cooperación internacional, que los países que tienen más recursos acompañen, ciertamente, a los países menos desarrollados en fortalecer sus estrategias para tener territorios más resilientes. Y por último, ciertamente, fortalecer una mirada tecnológica que utilice la ciencia para abordar sistemas de alerta temprana, particularmente ante múltiples amenazas. En el caso del huracán, no solamente es el viento, es la tormenta, es la marea ciclónica, es la inundación, multiamenaza, un concepto que viene para quedarse. Bueno, 131 muertos dejó Ian hasta el momento, 50.000 millones de dólares en pérdida. Por supuesto, todos temas para preocuparse, Marcelo, y ocuparse. Como siempre, muchas gracias. Que esté bien. Buenas noches, Iván.